Hoy queremos hablar de qué cosas hizo, qué cosas hace y qué cosas hará el Espíritu Santo en este mes. En la célula están hablando sobre eso, ¿verdad? Amén. Esta noche vamos a hablar también de nombres que atemorizan al infierno, que están en la palabra del Señor, nombres de nuestro Dios que a través de su presencia, vos y yo cuando oramos, tenemos que empezar a orar mirando la palabra, conociendo la palabra. Y es importante que vos y yo descifremos estas cosas. Y saben que hay veces que el enemigo quiere que vos y yo olvidemos lo que Dios hizo, que no lo sepamos que ahora es capaz de hacer, y bueno, que para el futuro pensemos que estamos solos muchas veces. Por eso, ahí donde estás, vamos a orar y entregar estos minutos al Señor. Padre, gracias te damos a ti, porque tú nos has dejado a tu Espíritu Santo para que pueda guiar, consolar, crear, pueda, Padre, traernos convicción, pueda santificarnos, pueda dirigirnos conforme a tu voluntad. Hoy queremos pedirte que tú puedas ministrar a nuestras vidas. Nos declaramos una tierra fértil para recibir tu palabra, todo aquello que viene de parte tuya. Hoy, Señor, te entregamos estos próximos minutos, pedirte que puedas moverte poderosamente en nuestras vidas y que conforme a tu voluntad puedas hacer todo aquello que a ti te agrade. Te los entregamos a ti en tu nombre. Amén y amén. ¿Saben qué? Mucho tiempo se ha querido devaluar al Espíritu Santo. Hay muchos lugares donde ni siquiera se habla del Espíritu Santo. Y es importante que vos y yo también entendamos que el Espíritu Santo no es una cosa, no es algo, es alguien. Y ese alguien forma parte de la Trinidad de nuestro Dios. Mucha gente, ¿saben qué? En su relación con el Señor es como que anda en un triciclo que solamente tiene dos ruedas. ¿Y cuántos saben que cuando un triciclo tiene dos ruedas, uno va a tener que hacer fuerza para cubrir la rueda que está faltando para que pueda avanzar? Que si no tiene las tres ruedas, también ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que no va a ir con la velocidad que de repente puede ir. ¿Cuántos tuvieron un triciclo de dos ruedas? Yo me acuerdo demasiado bien, rompía todos los triciclos que tenía, entonces siempre era de dos ruedas, ¿verdad? Y ahí el de atrás y cortaba, hacía ruido, o el de adelante a veces no estaba, y bueno, uno levantaba para que se vaya. Y mucha gente en su caminar con el Señor, me incluyo en ese grupo, ¿saben qué? Muchas veces hemos vivido una relación con el Señor donde aceptábamos a Dios como Padre, donde le teníamos presente como Hijo, pero el Espíritu Santo era algo de lo cual no se hablaba, mucho menos se estudiaba y mucho menos se daba lugar en la vida de uno. Me acuerdo demasiado bien porque de la iglesia donde me formé, me crié desde chico, el Espíritu Santo era algo que se tenía guardado. Ahí está. Me acuerdo que cuando empezaba a venir acá, venía detrás, cuando eso no era pastora, la pastora Romy todavía, ¿verdad? Venía detrás de ella acá a esta iglesia. Me acuerdo que una de las cosas que primero me dijeron, cuidado, porque ahí de repente se va a empezar a hablar cosas como shalala, shalala, y te van a decir en el oído hasta que vos digas la misma tartamudez, ¿verdad? Cuídate con esa parte, me decían, ¿verdad? Y yo estaba con todo el bloqueo, ¿verdad? ¿Y para qué? El primer culto que vine, ¿verdad? Un viernes a la noche, ¿verdad? Y era culto de sanidad, de milagros, de bárbaro, ¿verdad? Desde que el primero que empezó a orar ya era en lengua, la alabanza seguía en lengua, después la ofrenda otra vez, todo era. ¿Verdad? Y yo decía, de bárbaro, acá estamos todos locos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y mucha gente ha tomado al Espíritu Santo como algo para locos. Y por eso uno de repente entiende palabras como cuando se dice que para el mundo hay cosas que nosotros hacemos que son locura. ¿Sabe por qué? Porque se quedan solamente en lo natural y nunca pueden ver
más allá de lo natural, lo verdaderamente espiritual. Y cuando vos y yo empezamos a conocer al Espíritu Santo como una persona, como parte de esa Trinidad, nos damos cuenta de las cosas grandiosas que nos hemos perdido si no lo hemos tenido, y de las cosas grandiosas que podemos acceder si uno empieza a mirar desde Génesis 1. Uno va a empezar a darse cuenta que, por ejemplo, empieza a hablar en plural. Eso en el CEP vas a estudiar. Génesis 1:26 dice, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién es hagamos? Si estaba solo Dios, si todavía no había seres humanos. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya habla de la Trinidad de nuestro Señor. No es ese tanto el tema hoy, pero quiero que vos entiendas que el Espíritu Santo es aquel que el Señor nos dejó como nexo para conectar con Él en este tiempo. Y hay cosas que en nuestro caminar con el Señor son fundamentales, que entendamos que el Espíritu Santo es el que hace. Por eso, ¿qué hizo, qué hace y qué seguirá haciendo el Señor a través de su Espíritu Santo? En primer lugar, ¿saben qué? Traer convicción. Traer convicción. Él trajo convicción en otro tiempo, sigue trayendo en el presente y lo va a traer en el futuro. Dice la Biblia, Juan capítulo 16, versículos 8 al 11, porque en este capítulo está hablando de la obra del Espíritu Santo. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Todos los versículos ahí desde el 4 está hablando de la obra del Espíritu Santo ahí en Juan 16. Convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo haya sido ya juzgado. Acá está hablando de la obra del Espíritu Santo. En estos versículos es para que vos y yo aprendamos y tengamos, ¿saben qué? Convicciones y no solamente emociones. Porque las convicciones son mucho más fuertes que cualquier simple creencia que pueda haber. Es como cuando alguien eligió un club de fútbol. ¿Cuántos cerristas hay acá? Bueno, ¿cuántos olimpistas? Guaraní. 2, 3, bueno. Yo puedo hablar lo que sea del club que yo tengo y tratar de convencerte de que el tuyo no es mejor. O vos podés hacer lo mismo con tu club, tratar de convencerme a mí que yo cambie a tu club. Pero ¿qué pasa? Yo ya elegí mi equipo, con sus virtudes, sus errores, lo que sea, y nada me va a mover de ese equipo. Y en la vida hay muchas áreas en las cuales uno tomó la convicción por ciertas cosas y nada te mueve de eso. ¿Saben qué? El Espíritu Santo está para traer convicción sobre la palabra, sobre las cosas que el Señor nos dejó a nosotros y que es importante que tengamos presente en nuestra vida. Es un convencimiento irreversible. Puede pasar lo que sea que pueda pasar, pero yo estoy convencido de que lo mejor que le pudo haber pasado a mi vida es conocer al Señor, que lo mejor que le puede pasar a mi vida es estar centrado en la palabra del Señor. Una convicción es una creencia tan firme, tan sólida, por la cual uno está dispuesto a arriesgar mucho, incluso la vida si es necesario. Los padres estamos convencidos del amor que le tenemos a nuestros hijos y no hay nada que nos va a impedir, si vemos que viene un camión de frente, tirarnos nosotros para empujarle a nuestros hijos para salvarle. Por ese amor, esa convicción que tenemos del sentimiento hacia eso. Por eso en lo espiritual, ¿saben qué? El enemigo no quiere que vos y yo estemos llenos del Espíritu, porque Él trae convicciones. Él nos convence de lo correcto y nos cambia de lo que es incorrecto. Porque la persona que no tiene convicciones fuertes es la persona que siempre va con la corriente. Siempre va por donde sopla el viento. Y gloria a Dios, donde hay padres y madres que se levantan en este tiempo con la convicción de saber que lo que está en la palabra de Dios es lo correcto y que de acá no se tiene que mover tu familia, tu hijo, tu hija. No importa el viento que haya ahí afuera, no importa hacia dónde vaya soplando.
Por eso en este tiempo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que traiga convicción a nuestra vida de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Hay tantas familias, matrimonios que se están destruyendo por no tener su convicción en esto. Por creer que lo más importante es lo que dicen en las redes sociales, por creer que lo que más vale es aparentar ante la gente y no se dan cuenta que eso no sirve de nada. No agrega valor siquiera a su matrimonio, ni te hace más feliz en la intimidad de tu matrimonio lo que digan en las redes sociales. Uno necesita pararse y nuestros hijos en este tiempo donde, ¿saben qué? El bullying empieza a los 9, 10 años en las escuelas y colegios. Necesita padres que tengan la convicción de saber alinear a sus hijos. Y no decir, me voy a agarrotear a la profesora, a sus compañeros. ¿Y cómo solucionar la depresión de tu hijo que no tiene que ver, no se va a solucionar con que le garrotee a nadie? Y empezar a educar correctamente en nuestra casa con principios. Pero uno necesita amoldarse, uno necesita estar firme. Hay tanta gente que no tiene fuerza propia. En su interior no tiene carácter. Y por eso, por no tener convicciones, es un esclavo del medio ambiente, del entorno que le rodea. De las influencias externas que están ahí. ¿Sabe qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Si usted no se pone firme por algo, va a caer por cualquier cosa. Necesitamos ponernos firmes en la palabra y que de esa palabra, no importa quién diga o no, nosotros nos mantengamos en la palabra. Porque ¿cuál es la verdad? Que nuestro Dios no va a tomar decisiones por lo que piense la mayoría. Él nos va a decir cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, bueno, ¿cuántos votan en su iglesia que tiene que ir al...? No va a decir eso. Y podemos el 100% votar a favor, pero Dios ve lo que hay en nuestro corazón. El 100% en la familia de David no le votaba para que sea rey. Pero Dios le eligió a él por lo que había en su corazón. Nadie veía eso. Dios muchas veces elige a quien ningún ser humano estaría eligiendo. Y cuidado con que vos y yo nos vayamos moviendo y moviendo por lo que diga la mayoría. Porque si vos y yo estamos rigiendo, estamos estableciendo nuestro caminar por donde va la mayoría, ¿saben qué? Estamos camino a fundirnos. Miremos en la Biblia, la mayoría, ¿qué hizo? La mayoría no entró al arca. Hay gente que se pasa definiendo a la gente por el momento que de repente está pasando. No, seguramente está en flor de pecado, por eso está todo mal. Los discípulos de Jesús, cuando había un ciego, le dijeron: Jesús, Señor, Maestro, ¿qué hizo este? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Rápidos somos para juzgar, para quitar un preconcepto, un prejuicio. Pero vos y yo no tenemos que definir a nadie por el momento que está atravesando. Porque saben que hay mucha gente elegida por Dios que tal vez está hoy en lugares desfavorables. Que tal vez hoy está en parte de un proceso en el cual el Señor le está preparando para otras cosas. El Señor, si miramos en la palabra, agarró un prisionero y le exaltó en Egipto. Alguien que sus propios hermanos le vendieron. El Señor se encontró con un rey, lo eligió en medio de un pastizal que había, llamó a un libertador en medio de una zarza ardiente en el desierto, en esos lugares donde nadie quiere estar. Por eso vos y yo no tenemos que definir nunca a nadie, decir no. Porque el Señor puede traer consuelo y cuando trae consuelo restituye. Cuando Él hace eso cambia el lamento en gozo. Y Dios permite el proceso, pero también es totalmente capaz de cambiar la vida de alguien de la noche a la mañana. Literalmente. De abrir puertas donde nadie podía abrirlas, de restituir lo que nadie podía restituir. Así como Dios trajo consuelo antes, yo no sé para quién sea esta palabra, pero prepárate, porque Dios a través de su Espíritu traerá consuelo a tu vida en medio de la peor tormenta.
Él traerá ese consuelo a tu vida, traerá esa restitución que viene de parte de Él. Juan 14:26, la palabra del Señor dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está para recordarte no lo que el mundo te dice, no lo que las noticias te dicen, no lo que tu enemigo dice de vos, no lo que aquellos que quieren tu lugar están diciendo de vos. Está para recordarte lo que Dios ya dijo de vos. Y lo que Dios dijo de vos no hay nada ni nadie que pueda cambiarlo, salvo que vos decidas salirte del plan del Señor. Pero lo que Él dijo de vos, Él es totalmente capaz y quiere hacerlo realidad en tu vida. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida para que nos recuerde. Y eso va a traer consuelo. Porque tal vez ahí afuera escuchás: sos un inútil, sos la peor. Nunca se va a restaurar tu matrimonio. Tus hijos no van a querer saber más nada de vos. No va a querer. Vas a escuchar al Espíritu Santo recordarte lo que Dios dijo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Que Él de la nada puede hacer todo y vas a empezar a recordar, vas a llenarte de fe, vas a dejar de verte como la peor persona del mundo y empezar a verte como Dios te ve a vos y levantarte en fe, hacer lo que Él te encomendó a hacer. Tercero, ¿qué es lo que hace? También hizo y va a seguir haciendo el Espíritu Santo. ¿Saben qué es? Santificar. Santificar. 1 Corintios 6, versículo 11 dice la palabra: y esto erais algunos. Los versículos antes citan cosas que no tenemos que ser. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué cosa? El Espíritu de nuestro Dios. ¿Saben qué? La tolerancia al mal genera o conduce a una relajación espiritual. Empezar a tolerar el mal, empezar a consentir con eso, hace que uno empiece a ir a un camino donde haya una relajación en lo espiritual. Y eso prepara la vida de una persona a una indiferencia doctrinal. Uno ya no mira qué está en la palabra, qué no está. Uno dice: me gusta esta parte, esta otra no me gusta. Esto sí, esto no. Y así no funcionan las cosas. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso necesitamos andar en el Espíritu. Todos sabemos que somos una misma persona, pero dividida en tres partes. ¿Sí o no? Espíritu, alma y cuerpo. El alma es la parte donde se hace el desempate, siempre es donde está el sentimiento. Y siempre para todas las decisiones hay un 2-1. Y se va o hacia la carne, los deseos de la carne. En la palabra buscar qué son los deseos de la carne, son todo lo contrario a lo que Dios estableció. O está el Espíritu, que es todo aquello que viene de parte del Señor. Y para todas las decisiones hay un desempate. Y el alma se va hacia aquello que más alimentamos, hacia aquello que más engrandecemos. Por eso acá dice: andad en el Espíritu. ¿Para qué? Para que las decisiones sean hacia el lado del Espíritu y no hacia el lado de la carne. Que muera nuestra carne. Pablo por eso decía: para mí el vivir es Cristo y el morir, a eso era ganancia para él. Por eso necesitas andar en comunión con el Espíritu Santo, estar de esa manera. ¿Por qué? Para que puedas andar en santidad. Y la santidad te conviene, le hace bien a tu vida, le hace bien a tu mente, a tu matrimonio le va a hacer bien. A tus finanzas le va a empezar a llevar a otro nivel de bendiciones, a toda área de tu vida. Cuarto lugar, y ya estamos cerca de ir cerrando, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hizo, sigue haciendo y va a seguir haciendo? Crear. Esto es algo poderoso que el Espíritu Santo vino haciendo, sigue haciendo y va a seguir haciendo. Ese poder que tiene para crear. Génesis 1,
versículo 2, empezando la palabra, dice: la tierra estaba como. ¿Era el mejor momento o el peor momento de la tierra? Era el peor, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué pasaba? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después empieza la creación. Empezó a separar la luz de las tinieblas. Empezó a ordenar las cosas. Esto es tremendo si vos podés entender. Hay gente que dice: ¿qué tal está tu vida? Está un desastre. Desordenada, vacía. Hay gente que vos le decís: ¿cómo te sentís? Vacío. ¿Saben que hay vacíos que solamente Dios puede llenar? Que solamente la presencia de Dios puede llenar en nuestras vidas. Donde todo está desordenado, donde todo está vacío, donde había tinieblas. Cuando el Espíritu de Dios llega, las cosas no se quedan iguales. Las tinieblas se empiezan a separar y empieza a haber también luz. Lo que estaba desordenado se ordena. Hay vidas que están desordenadas y que necesitan, por el poder del Espíritu de Dios, ser ordenadas para que puedan ir hacia adelante, que están tan vacías que no se pueden amar a sí mismos y mucho menos amar a otra persona, que necesitan ser llenas del Espíritu de Dios, no de esos espíritus que le atormentan, que le dañan, que le afligen, le oprimen. Todo lo que estaba desordenado, vacío, ahí se movió el Espíritu y empezó a hacer. Por eso vos y yo necesitamos el Espíritu Santo, porque donde no hay nada, donde las cosas están desordenadas, están vacías, Él puede traer orden y de la nada hacer algo. De la nada puede hacer algo. ¿Saben que Mateo 1:18, cuando el Señor fue concebido, miren qué tremendo, el nacimiento de Jesucristo fue así, dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de dónde? Lo que lleves, o lo que llegues, mejor dicho, lo que llegues a concebir del Espíritu Santo, va a ser lo mejor de lo mejor que vas a llegar a concebir. Lo mejor de lo mejor fue concebido a través del Espíritu Santo, a través del cuerpo de María, nuestro Señor Jesús. Lo mejor de lo mejor que puede pasar en tu vida es aquello que es concebido por el Espíritu. Porque eso no va a tener igual, eso no va a tener límites, eso no va a tener imposibles. Y lo que fue concebido por el Espíritu es lo que atormenta y hace huir al maligno. Ninguna otra cosa le hace huir más que su presencia, que su poder. En lo que estás embarcado, eso fue concebido por el Espíritu, creado por el Espíritu. ¿O no tuvo nada que ver el Espíritu Santo ahí? En lo que estás andando en el día a día, eso fue concebido, está aprobado por el Espíritu Santo, o no fue creado de ninguna manera ni tiene parte ahí. ¿Qué parte tiene el Espíritu Santo en tu vida? En tu mente, en tu cuerpo, en tu matrimonio, en tus proyectos. Necesitamos al Espíritu Santo para que empiece a crear. Ahí donde está todo desordenado, donde está todo vacío. Yo no sé quién tenga vida de esa manera. Digan, sus finanzas, hay un vacío, está desordenado, tal vez en su matrimonio, en su familia. Hoy no salgas sin el Espíritu Santo en tu vida. Hoy no salgas sin la convicción de aquello que el Señor tiene para tu vida. Y quinto y último, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo hizo y seguirá haciendo. Es guiar nuestras vidas. Todos nosotros necesitamos esa guía para ir al lugar correcto, porque nadie quiere equivocarse en las decisiones. El mayor miedo cuando hay personas solteras, la pregunta que nos hacen una y otra vez: ¿cómo sé que es la persona correcta? Y a veces vos le decís, tenés que orar, y dicen, ¿para qué orar? No entienden ese respaldo que tiene que haber ahí, que sea Dios quien muestre. Hacer en la relación, conducirse conforme a los principios del Señor.
¿Cuáles son esos principios del Señor? Por si a alguien le sirva. Honrar a los padres y a las madres. Papá, mamás, cuidado tu hijo si te está escondiendo su relación, si empezó su relación sin tener bendición, cobertura primero de parte de vos, bíblicamente ya está lo andando mal en eso. No, pero mi papá ni es de la iglesia, no importa, no dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué esconder? Nuestro papá, nuestra mamá, temeroso de Dios o no temeroso de Dios, nos ama. Y te preparan con lo mejor que pudieron, lo mejor que supieron. Y ven cosas que vos y yo tal vez no vemos o de afuera no se ve. Si estás en la casa del Señor, no entres en una relación sin tener la bendición de tu líder que ora todos los días por vos, que te está guiando. Que no sea el último. Antes de empezar, da los pasos correctos. Y si estás en la casa del Señor, tiene que ser de tus mismos principios. La Biblia dice: no unáis en yugo desigual. Entonces, pero bueno, eso el martes va a haber la reunión de matrimonios, así que vengan para ese tiempo de pareja tan lindo. Dice la Biblia, Juan 16, versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? Toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Saben que cuando estamos bien con Dios, cuando estamos bien con el Señor, las demás cosas por la gravedad caerán ya en su lugar? Todo empieza por ponernos bien ahí con el Señor. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuidado, porque si a vos te están guiando las redes sociales y no Dios, no podés decir que sos hijo de Dios. Cuidado, porque si te está guiando X persona y no tiene que ver con lo que dice Dios, que seamos guiados por el Señor para ser considerados hijos de Dios. A veces nosotros decimos: le quiero ayudar a Dios, está un poco lento el tema de la... No, Él maneja los tiempos. Él está por encima de todo y de absolutamente todos. Todos y todas. Cuando vos y yo aprendemos a andar en el Espíritu, cuando vos y yo aprendemos a andar en intimidad con el Señor, nos vamos a dar cuenta y no nos vamos a olvidar nunca que la mano poderosa de Dios que nos protege es mucho más grande y poderosa que la mano de aquellos que nos puedan estar atacando, de aquellos que puedan estar dañando tu vida. Por eso vos y yo necesitamos dejar que sea el Espíritu Santo de Él que nos guíe, porque en el mundo nos van a querer definir muchas cosas. Y una de las cosas que van a querer hacer que defina nuestra vida es nuestro pasado. No permitas que sea tu pasado que te defina, permite que sea Dios. En nuestro pasado pueden haber muchas cosas malas, pueden haber muchas cosas erróneas, y que cuanto más abramos la palabra de Dios nos vamos dando cuenta y decimos: qué mal estoy. Y algunos dicen: así nunca voy a poder orar. Pero ahora, después de leer esto, ahora sí que yo no me merezco. Yo no voy a poder. Pero si estás hoy acá es porque Dios te dio la oportunidad y te está diciendo: pasó ese tiempo, quiero establecer un tiempo nuevo contigo. No quiero que ese pasado sea el que te defina. Déjame, te voy a definir, voy a empezar a guiar tu vida hacia adelante. Ya lo hizo antes, va a seguir haciéndolo en este tiempo. Hebreos 13:8 dice la palabra. Pero algunos dicen: ¿por qué hizo, hace y va a hacer? La Biblia dice: Jesucristo es el mismo cuando, ayer y hasta los siglos, hasta siempre. Antes trajo convicción, antes Él trajo consuelo, antes Él santificó, antes Él creó, antes Él guió. Lo sigue haciendo ahora y lo va a seguir haciendo en el futuro.